Hola a todos, bienvenidos a Clase del Mr. Felipe. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los imperativos. Los imperativos, a grandes rasgos, los vamos a utilizar para dar órdenes a las personas, para solicitarles algo, para hacer sugerencias, dar consejos, instrucciones, animarlos a hacer algo, ofrecerles algo y para expresar deseos por el bienestar de ellos. La construcción de ellos es bastante simple, así que no se me agobien, por favor. Y siempre me voy a referir a una segunda persona, es decir, tú o ustedes. Estos imperativos se van a dividir en afirmativos y negativos. La construcción de mis imperativos afirmativos va a ser simplemente mi verbo más el complemento. Este verbo no va a estar, por decirlo de alguna manera, conjugado como en los casos de las terceras personas singulares. Es tan simple como sacarle el to a un verbo y ya va a estar conjugado como un imperativo. ¿Y por qué requiero de mi complemento? A veces los verbos me exigen que yo dé un poco más de información. Si yo te digo open, open what? Open the door. The door sería mi complemento en ese imperativo. Or tell him you're not free this evening. Look in the mirror before you drive off. Please do not lean out of the window. Y el gatito se cayó. Ahora tenemos nuestros imperativos negativos. ¿Cómo se va a construir esto? Voy a necesitar de mi auxiliar do y le voy a agregar not. Por lo tanto podría ser do not más el verbo y el complemento o don't más el verbo y el complemento. Se puede abreviar. Don't sit down. Don't open the window because it's cold outside. Or don't be silly. Y acá tenemos el verbo to be. Por lo general el verbo to be va a estar acompañado de adjetivos. Don't be silly or be aware. Be quiet. Es lo que le digo a mis alumnos. Tenemos también una manera de enfatizar nuestro imperativo que se va a utilizar más que nada en el que se va a utilizar más que nada en el inglés británico. To sit down or do be more careful. Do forgive me. Tenemos otro tipo de imperativo que es el imperativo pasivo. En él le decimos a una persona que se ponga de acuerdo para llevar a cabo una acción. Y aquí por lo general vamos a utilizar el get más el participio. Aún no vemos esto, pero vayamos de a poquito tanteando terreno. Get vaccinated as soon as you can. Tenemos también el sujeto más el imperativo. Tal como les dije anteriormente, por lo general el imperativo no va a tener un sujeto, más que se entienda que me estoy refiriendo a ti. Pero en algunos casos, para enfatizar a quién le estoy hablando, puedo utilizar un nombre, puedo utilizar un sustantivo o un pronombre para referirme a alguien. Por ejemplo, Emily, come here. Or somebody answer the phone. Relax, everybody. En otras instancias vamos a utilizar el you antes del imperativo para persuadir o cuando estamos un poquito enojados. Por ejemplo, you just sit down and relax for a bit. Estoy intentando persuadir a la persona. O you take your hands off me. Y noten acá el orden de las palabras en negativo con estos sujetos. Don't you believe it? Don't anybody say a word. Ahora, relacionado a los question tags. Los question tags son ciertas interrogaciones que yo voy a utilizar para reafirmar, confirmar o profundizar un tema del que se está hablando. Se van a utilizar los imperativos con estos question tags. Give me a hand, will you? Wait here for a minute, would you? Get me something to drink, can you? Y ahora podemos utilizar estos question tags para ser un poquito más enfáticos. Be quiet, can't you? Sit down, won't you? O después de ciertos imperativos negativos vamos a utilizar el will you. Por ejemplo, don't tell anybody, will you? Y ahora, ¿qué pasa con el orden de las palabras con mis adverbios de frecuencia, always y never?
estos van a ir antes de mi imperativo. Always remember what I told you. Or, never speak to me like that again. Este let's es súper importante. ¿Cierto que yo les dije que solamente se puede utilizar con la segunda persona? ¿Para un tú o para un ustedes? Bueno, en este caso el let's nos va a permitir que incluyamos a la primera persona, es decir, yo o nosotros. Para la primera persona del plural vamos a utilizar let's. El let's es una manera un poquito más informal de hablarlo. De una manera formal sería let us, que sería su manera alargada. Y esto es para sugerir que tú y yo hagamos algo. Let's have a drink. Let's wake up. Let's go for a walk. Este let's también lo podemos utilizar con negativo. En formal sería let us not más el verbo y el complemento. O do not let us más el verbo y el complemento. Y en mi modo informal, let's not más el verbo y el complemento. O don't let's bla bla bla. Let us not despair. Let's not get angry. Entonces, para resumir, los imperativos son una parte muy esencial del idioma inglés y muy fácil al mismo tiempo. Y recuerden que el please hace que todo sea un poquito más educado. Es como un colchón donde sabes que algo va a caer y no va a ser tan pesado, tan duro. Va a ser muy diferente decir open the door que open the door please. Y atento con esta parte de ortografía. Si el please va antes de toda la oración, por ejemplo, please open the door, no voy a poner ninguna comita entre el no voy a poner ninguna comita entre el please y lo que venga. Pero si el please va al final, sí va a requerir de una coma. Open the door, please. Recuerden que toda regla tiene su excepción y por eso les dejo la invitación a que tomen clases online con clases del Mr. Felipe. Y no lo olviden, la dificultad para aprender un idioma es inversamente proporcional a la fuerza de la motivación para aprenderlo. Bye.